un festejo de la casa, algo interno, las personas que colaboran directamente con el presidente de la República, que lo cuidan, que trasnochan con él o amanecen, que están al tanto de las contingencias diarias, cotidianas que el trabajo en este palacio demanda, intenso siempre, estresante. Envejece rápido la gente que entra en ese palacio, tiene una magia ahí. Eso lo ha detectado la sociedad colombiana. No sé si es que le echan energías que no precisamente son blancas o qué, pero ahí se envejece rápido, así que no aconsejo mucho entrar a trabajar allí. Es el estrés, indudablemente, los problemas del país, incluso los problemas de la humanidad se concentran, se condensan, como que este tipo de sitios, que son los sitios del poder, al mismo tiempo son espacios donde se condensa lo positivo y lo negativo también. Los momentos de la historia de Colombia, no exactamente aquí, que es un palacio relativamente nuevo, eso le quita cierta alma histórica. Cualquiera que visite piensa que este es un palacio de la época republicana, francesa, etcétera, pero no. Se hizo muy recientemente, a finales del siglo XX. Quizás era mejor el otro, donde Bolívar se escapó por una ventana gracias al amor. Pero la historia de Colombia, de alguna manera u otra, se condensa en estos lugares. Aquí se mencionó al coronel Ferguson, y es el fundador de la Casa Militar, es decir, de este tipo de institucionalidad de cuidar presidentes. Ferguson venía de Irlanda, según la historia, y es interesante saber, enseña un poco este tipo de historias, porque ¿qué hacían aquí ingleses, irlandeses, franceses, peleando al lado de nosotros, de quienes esa juventud dorada, muchachos de 20 años, muchachas de 21, decidían cambiar el mundo a partir de cambiar su propio país, liberarlo en ese entonces de España, que se convertía en el enemigo de esa confrontación armada que generó la independencia nacional? Ese tipo de generaciones, ¿por qué tenían esa articulación internacional? Y era porque indudablemente estábamos no solamente en medio de Colombia, que no se llamaba así, era la Nueva Granada, sino que estábamos en medio del mundo también. El mundo, en sus revoluciones de aquel entonces, en sus cambios, tenía una incidencia sobre nuestro país. Nuestro país no vive exclusivamente entre nuestras montañas, sino que tiene que mirar al mar, y más allá del mar hay otra humanidad. Nosotros somos parte de ella, por eso casi que ninguno de los problemas que tenemos que resolver al interior de esta casa escapa a los problemas de la humanidad, no escapa a que tiene que mirar la existencia humana, el planeta, sus relaciones políticas, sociales, económicas, el contexto, como lo llamamos nosotros. Si uno va al norte, en Estados Unidos, que tampoco se llamaba así, por aquellas mismas épocas, haciendo las mismas revoluciones, tratando de construir un país independiente allá al norte, pues ellos tenían como enemigos a los ingleses y sus aliados eran los españoles. En sus despachos oficiales hay un militar español de la época que luchó con ellos al lado de Washington, y entonces no deja de ser una paradoja el que los enemigos del norte en la lucha por la independencia del norte eran nuestros aliados y nuestros enemigos eran los aliados en el norte. Por eso se equivocó un presidente históricamente un poco al definir cuál era el papel de unos y otros. Era una manera de dirimir el conflicto mundial, el poder mundial en aquel entonces. Es que la lucha era entre españoles e ingleses.
En aquel momento, Francia, España e Inglaterra eran los ejes de un poder mundial, y nosotros aquí en las Américas tratábamos de liberarnos. Los norteamericanos, los hoy estadounidenses, para poderlo hacer, tenían que construir alianzas con España y liberarse de Inglaterra, y nosotros, para poderlo hacer, teníamos que construir alianzas con ingleses, irlandeses y franceses para poder derrotar a los españoles. De una u otra manera surgieron los países que son hoy independientes en las Américas, y estamos enfrentados a las realidades de hoy, que como antaño también implican mirar cómo son los poderes mundiales y cómo movernos allí de tal manera que la prosperidad, la fortaleza de la sociedad colombiana saliese empoderada. Casi que ni siquiera podemos hablar solo a nombre de Colombia. Para poder tener una voz en el mundo, tenemos que hablar a nombre de Latinoamérica, y ahí una de los objetivos que no se han cumplido, que es la integración latinoamericana, muy llena de discursos y poco de hechos. Ferguson nos permite, aquí puedo equivocarme como el presidente pasado, porque a lo mejor Ferguson dejó aquí una simiente, eso los historiadores lo sabrán bien, y hay familias de apellido Ferguson hoy acompañándonos como ciudadanos y ciudadanas colombianas, como colombianos en nuestro país. Quizás Guillermo Ferguson sea descendiente de ese coronel. Dejo como tarea a la prensa algún día saberlo. Pero Guillermo Ferguson, ya en épocas contemporáneas, en los años 70, libró como médico una lucha profunda por la salud pública en Colombia. Ya se le ha olvidado a las generaciones médicas y de las ciencias de la salud el papel de Guillermo Ferguson en la historia de la medicina colombiana. Y es lamentable ese olvido, porque hoy nos daría mucha luz sobre los actuales debates de la salud en Colombia, sobre si la salud es un negocio o sobre si la salud es un derecho. Debate político que está allá en el otro edificio a mi mano derecha, el del Congreso de la República, que es un debate obviamente por estar allí nacional, público, el debate de Colombia. Guillermo Ferguson fue un enorme defensor de la salud pública en Colombia, hizo huelgas de hambre, se tomó el San Juan de Dios alguna vez con sus médicos, sus enfermeros, sus enfermeras, para que el Hospital San Juan de Dios no fuese privatizado por el gobierno de Turbay, que fue el que hizo este palacio, entre otras cosas. Y miren la incidencia de esa lucha que yo quiero recordar ahora, en estas escasas cuadras que nos llevan del San Juan de Dios hasta este palacio. El presidente de la República de la entonces vio en el Hospital San Juan de Dios una enorme perla de riqueza en el centro de Bogotá, porque todas las herencias, testamentos de mucha gente rica en la historia de Colombia le entregaba su herencia al primer hospital de América, el Hospital San Juan de Dios, y se volvió propietario de enormes haciendas que estaban al occidente de Bogotá, donde hoy es la Universidad Nacional, donde hoy está el CAN, donde hoy están las diversas urbanizaciones que llamamos Ciudad Salitre, edificios hermosos a lo largo y ancho de la avenida 26, todo eso era del Hospital San Juan de Dios. Y a Turbay, muy astutamente, muy inteligentemente, se le ocurrió que esas haciendas, en vez de ser de un hospital que era para los pobres, que el Libertador Bolívar y Santander expropiaron a los españoles después de derrotarlos, y lo convirtió en el primer hospital público de la República, pues se le ocurrió que esas tierras debían pasar a manos privadas. Y expropió el hospital otra vez, pero al departamento de Cundinamarca, y entregó las tierras, la riqueza, a los diferentes constructores que se enriquecieron con ello,
nunca un pobre recibió un peso, y el Hospital San Juan de Dios se deterioró, y el primer hospital de América hoy, si vamos a visitarlo, incluso lo quieren demoler. No vive nadie en ella, como dice la canción. Los fantasmas de tanta gente y generaciones que se salvaron allí por la labor de estos médicos o que murieron allí. Y Guillermo Ferguson dio esa batalla frente a Turbay en la época del Estatuto de Seguridad, incluso antes, para que ese hospital no se muriera, para que siguiera siendo propiedad del pueblo, como quería el libertador Bolívar y el general Santander en su momento, para que siguiera siendo el hospital insignia de la salud pública de Colombia. Hoy se derrumba. Ese es el efecto de la ley 100 que hizo de la salud un negocio. Y hoy quisiéramos recordar entonces a Guillermo Ferguson por su apellido. Me da la oportunidad de hablar de este tema. Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus sobrinas, hoy hacen parte de las fuerzas progresistas de este país. Miren la descendencia, si no me equivoco, ya ahora quien me diga que no es cierto, que son otros Ferguson, pero quizás es la descendencia de nuestro coronel Ferguson, que luchó al lado de nosotros por la independencia y la libertad, y que fundó la Casa Militar, que hoy recibe en este 92 aniversario pues una condecoración a través de las personas que hoy la integran, oficiales, personas de toda la fuerza pública, de todas sus ramas, y civiles. Allí estamos. A mí no me gusta tanto estar allá adentro, porque, bueno, por otras razones, pero allí se toman decisiones que son fundamentales para la sociedad colombiana. Aquí está la guardia presidencial cercana a la casa, que cuida la casa, que ese es su objetivo. No es cuidar propiamente unos ladrillos, un poco de obras de arte, un museo que es realmente la casa, sino cuidar una institucionalidad que tiene que ponerse al servicio del pueblo. Allí detrás de esa puerta blanca, además de jarrones chinos, japoneses y obras de arte de colombianos, de Botero, que acaba de morir, nuestra paloma de la paz, que allí nos sigue guiando en ese objetivo tan difícil para Colombia, pero que tiene que ser conseguido a pesar de su complejidad. Allí está la espada de Bolívar. Está a la exposición de toda la sociedad colombiana, la espada del pueblo. Espero entregársela a la juventud colombiana, después que hace 50 años la tomamos nosotros. Ahora hay guardianes de la espada. Hay un decreto incluso presidencial de Duque, que habla de esa orden que es los guardianes de la espada, que fíjense ustedes cómo simbólicamente puede juntar militares, civiles, los que la tuvimos, los que la tuvieron antes, como un símbolo de la historia republicana de Colombia, y ahora entregársela a la juventud. Me parece que es el mejor acto que pudiéramos hacer, que sea la juventud de Colombia los guardianes de la espada, que viene de antaño, que seguro Ferguson cuidó. Él debió ser un guardián de la espada también, que nosotros cuidamos, que ustedes cuidaron, que el pueblo colombiano es su propietario, que está ahí en la casa, y que ahora creo debe pasar a manos de la juventud de Colombia, porque es ella la que tendrá que dirigir este país en los años que vienen, con sus problemas, que ojalá los peores podamos solucionarlos nosotros, pero que indudablemente, como toda sociedad y como es la humanidad, es su esencia, pues siempre tenemos que resolver problemas. Es que así es como se ha construido la ciencia y el pensamiento humano, resolviendo problemas. Hoy sí que tenemos problemas en el mundo. No puedo usar este tiempo para analizar o, digamos, debatir con la sociedad colombiana lo que le acontece al mundo. Pero mientras nosotros estamos aquí afrontando, con equivocaciones o no,
la tarea enorme de una sociedad pacífica, en el mundo se están matando entre sí. Y se puede desencadenar una tercera conflagración mundial que ya no sería como las que hemos leído en la historia, la segunda y la primera. Esta sería tremendamente más bárbara, dramática, destructiva, por la capacidad militar que se ha adquirido y que pesa sobre toda la humanidad, no como algo positivo, sino como algo profundamente negativo, riesgoso, de miedo, como la crisis climática, la crisis del poder político mundial, lo que coloca sobre el tapete, sobre la arena de la discusión pública, es ni más ni menos la extinción misma de la humanidad. ¿Y cómo Colombia podría darle la espalda a un problema de esa magnitud si la va a arrasar, si no se trata bien? La simple guerra de Ucrania, la invasión rusa sobre Ucrania, nos trajo una de las peores inflaciones en los últimos tiempos. Crecieron los precios de los alimentos y por tanto creció la pobreza y el hambre, que hoy tenemos que afrontar como un problema nacional, pero que tiene una raíz allí en uno de esos conflictos. ¿Qué pasará si ese conflicto más el de Palestina irradia hacia una conflagración mundial? Las circunstancias sobre Colombia indudablemente serían dramáticas, y por esto no le podemos dar la espalda al mundo. Tenía razón Bolívar, Santander, Nariño y quienes lo acompañaron en aquel entonces, Miranda, que es el hombre universal de Venezuela. Tenían razón en que no podíamos resolver nuestra independencia sin mirar el mundo y sus poderes. Hoy no podemos resolver nuestros problemas si no miramos el mundo y sus poderes y nos sabemos mover bien allí como ellos se movieron bien en ese entonces. Bueno, la Casa Militar entonces seguirá cuidando aquí presidentes, familias, seguirá soportando los aconteceres de la historia de Colombia hacia adelante. Ojalá esa juventud que llegue allí, de soldados, de oficiales jóvenes, en todas las tres ramas, de funcionarios de una nueva generación, de la sociedad colombiana, que es la juventud de hoy, que mañana dirigirá todo esto, pues puedan resolver los problemas que tendrán en su deber, y ojalá sean los problemas de construir la paz y la democracia, y no los que estamos afrontando hoy, que son ni más ni menos los de lograr que la especie humana pueda seguir existiendo en el planeta Tierra. Felicitaciones a todas y todos, muy amables, a los condecorados, a las condecoradas, soldados condecorados y generales, como tiene que ser, en la misma fila. El soldado y el intendente son los que sufren la buena parte de la carga de las decisiones políticas que se toman en ese palacio. Entonces tienen todo el derecho, de acuerdo a sus méritos, a ser condecorados al lado del general, al lado del presidente y por el presidente. Gracias, muy amables.